Venezuela, los dirigentes políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos cumplen más de 60 horas en huelga de hambre para exigir la liberación de los presos políticos y el cese de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sus esposas denuncian no tener noticias de ellos. La oposición responsabiliza a Maduro por la vida de Ceballos, quien lleva 3 días internado en una cárcel de presos comunes, y convocó a una marcha para el próximo sábado para exigir la liberación. Han pasado 48 horas desde que se conociera el video del opositor Leopoldo López, donde realizó peticiones puntuales como forma de presión al gobierno. Primero, la liberación de los presos políticos. Segundo, el cese de la persecución, la represión y la censura. Tercero, que se fije definitivamente la fecha para las elecciones parlamentarias y que estas elecciones, que van a ser una compuerta para el cambio en paz, en democracia, de la mano con millones de venezolanos, cuente con la observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. Las esposas de los dirigentes no han podido verlos desde el traslado de Daniel Ceballos, que completa más de 60 horas en huelga de hambre. Según el gobierno, con esta medida intentaría fugarse. Daniel fue trasladado a una cárcel común, humillado y golpeado, ojo, y golpeado. Una gente tan idiota, porque eso es idiota, en el cual dicen que a Daniel lo sacan de una cárcel militar porque se iba a fugar y se lo llevan por una cárcel civil. Bueno, que me expliquen a mí cómo es más seguro una cárcel civil que una cárcel militar. El partido de Leopoldo López denunció aislamiento e incomunicación con el dirigente, cosa que fue desmentida por el chavista Tarek William Saab, defensor del pueblo en Venezuela. Él probablemente no sepa, él está aislado. Muy probablemente Leopoldo no sepa que ya esto ocurrió, que esto salió. Él puede no estar en conocimiento de esto. No le llevan periódicos, no tiene forma de comunicarse y está aislado. La oposición culpabilizó al gobierno de lo que puede ocurrirles tanto a Leopoldo López como a Daniel Ceballos, a quien presuntamente se pudo ver en una fotografía de cabeza rapada y uniforme amarillo en la cárcel a la que fue trasladado junto a presos comunes. En el video grabado desde la cárcel militar de Ramo Verde, el dirigente político Leopoldo López convocó al pueblo venezolano a participar en una manifestación de calle este próximo sábado, aunque aún se desconocen los detalles. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Gabriel Oneto. Disidentes de dictaduras y gobiernos autocráticos se dan cita en Noruega. La falta del Estado de Derecho en Venezuela y los casos de los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos fueron tema central en el encuentro. Saludamos en la ciudad de Oslo a nuestro enviado especial Julio César García. Julio, muy buena noche. Buenas noches a ustedes. Continuamos con la cobertura de NTN 24 del Foro de la Libertad desde Oslo, en Noruega, y estamos conversando con su fundador, Thor Halvorsen, a quien le queremos preguntar cuál es su opinión sobre los presos políticos que en Venezuela no solamente han sido vejados y que no han enfrentado el debido proceso, sino que ahora además son trasladados de una prisión a otra completamente fuera del marco legal y sin aviso siquiera a sus familias. Mira, es muy importante para cualquier persona que entienda que en Venezuela es el país número 1 en muertes dentro de las cárceles. Es el país mundialmente, desde el punto de vista relativo, que más muertes tiene dentro de sus cárceles. Y eso es aún más preocupante por el hecho de que es el país número 1 en personas que están presas que ni siquiera han sido enjuiciadas. En el caso de Daniel Ceballos es un ejemplo perfecto de cómo el gobierno quiere castigar a un preso político que ni siquiera ha enjuiciado y ni siquiera ha sentenciado. Y lo quiere castigar para mandarle el mensaje a la sociedad civil que si ustedes no se portan como quiere el gobierno criminal militar de Venezuela, esto es lo que le puede pasar a usted, que lo pasan de una cárcel militar a una de las cárceles más peligrosas de todo el mundo. Y ese es el mensaje que nos quiere dar el gobierno de Venezuela. Por eso es tan importante denunciarlo a través del mundo y tomar los pasos necesarios para que las personas que están en el gobierno de Venezuela sean vistos por lo que son, criminales. ¿Qué opinión le han compartido los disidentes de otros lugares, de otras latitudes que están reunidos en este foro sobre su visión de Venezuela? Bueno, lamentablemente muchos de ellos tienen un conocimiento profundo y eso es lamentable por el hecho de que uno le dicen a uno cómo está la situación en Venezuela y eso es terrible. Venezuela es un país que se puede definir, eso ha dejado de ser un Estado, eso va a pasar a ser el primer Estado fallido del siglo XXI. Venezuela es un Estado donde hay unas cantidades de mafias distintas que se están peleando por el control del país. Hay mafias del gobierno, dentro del mismo gobierno está la mafia de Adán Chávez, la mafia de Diosdado Cabello, la mafia influenciada por los hermanos Castro.
De la misma forma están las mafias de la oposición. Está la mafia que había creado el dueño del periódico El Nacional. Está la mafia del secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, que su familia está metida en la corrupción de las plantas eléctricas, está metido en una cantidad de otras cosas. De la misma forma hay mafias. En Venezuela es un país lleno de mafias. Eso ha dejado de ser un estado donde existe Estado de Derecho, donde existe la libertad de expresión, la división de poderes, y lo que ve es el futuro de Venezuela. Lamentablemente, una persona aquí que vino desde el Sudán y otro que vino desde Somalia nos han dado de ver de qué es lo que es posible en una situación como tal, y que lo que es combate en las calles, cero paz y el ciudadano común a la intemperie de todo ese horror. Y eso lamentablemente es la situación de Venezuela hoy. Gracias a Thor Halvorsen. Continuaremos muy pendientes de lo que se dice en este Foro de la Libertad desde Oslo, Noruega, y además de qué se puede hacer para tratar de conseguir esta conciencia mundial sobre lo que sucede en Venezuela y en otros puntos del planeta. Con esta información regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Julio César. Una buena madrugada para usted.